Hola a todos, soy José Antonio Carvajal y este vídeo es una pequeña introducción sobre la que es mi nueva novela, Fénix. Esta novela es la conclusión de mi particular saga vampírica que comencé con Gárgola, ¿de acuerdo? Y después continuó con Amatella. Voy a hablar un poco sobre estas novelas, ¿de acuerdo? Y bueno, contaros también un poco sobre su argumento y sobre qué me ha inspirado a la hora de escribirla. Vamos a comenzar con un pequeño vídeo sobre Gárgola. Naiva, una pequeña ciudad que ni siquiera aparece en algunos mapas, se ha convertido, desde hace unos meses, en la capital mundial de las tasas de delincuencia. Oleadas de crímenes sangrientos han convertido sus noches en angustiosas pesadillas para sus habitantes. Lo que ignoran es que las atroces muertes proceden de 3 poderosos vampiros despertados a su horrorosa no vida por un alquimista perseguido por la Orden de la Rosa Cruz desde hace cientos de años. Cuando Carlos, uno de los vampiros supremos, decide salvar a su antiguo amor de las garras de las sanguinarias hordas de sus hermanos, no puede imaginar que no solo desatará una guerra con ellos, sino una espiral de acontecimientos escalofriantes hacia un enfrentamiento titánico que pone en juego el destino de toda la humanidad. Gárgola fue mi primera novela, se publicó por primera vez allá por 2009 y básicamente consistía en trasladar una historia que tenía en mente desde hace mucho tiempo, una historia sobre vampiros, porque fue siempre un tema que me resultó muy interesante desde muy pequeño. Entonces quería ahondar en esa mitología, crear mis propios vampiros con sus habilidades, sus peculiaridades y pues como digo, ahondar en esa historia, ¿no? También era importante aquí el tema de desarrollar una historia entre dos personajes que se conocían, que incluso habían tenido una relación y que uno de ellos pues es transformado en vampiro y eh, cómo cambia la relación entre ellos a partir de entonces, ¿no? A partir de que Carlos es transformado en vampiro. Un detalle muy importante también que quería poner de relevancia es que estos vampiros que yo desarrollo en Gárgola y luego en Amatella y en Fénix son vampiros que no tienen cientos de años, como hemos visto en otras novelas o en películas y demás. Son vampiros que llevan poco tiempo en su nueva condición. Entonces, tratar ese tema me pareció muy interesante. Gárgola, como digo, tuvo su primera edición en 2009 con Ediciones Atlantis. Después, en 2013, lo edité a través de Lulu. Y bueno, esta última edición pues se ha sacado a través de Amazon, de la herramienta CreateSpace. Y bueno, poco más que añadir. Es una novela que es muy importante para mí porque fue la primera y como digo, es importante sobre todo porque desarrolla una historia de vampiros completamente diferente, ¿no? Con algunas referencias, por supuesto, pero diferente a otras que ya se han leído anteriormente. Vamos a continuar con un vídeo sobre Amatella. Tras los escalofriantes sucesos acontecidos unos años atrás, los habitantes de la reconstruida Naiva intentan recuperar la normalidad. Sara vuelve a la ciudad para rehacer su vida, mientras guarda una leve pero firme esperanza de encontrar a su amado Carlos. Sin embargo, una insólita e inesperada amenaza se cierne sobre el futuro de la humanidad. Carl y el resto de la organización Rosencrantz recorren los confines del planeta siguiendo el rastro de unos misteriosos crímenes con el fin de localizar a aquel que gobierna a los vampiros dispersados por todo el mundo. Sus pesquisas les llevarán pronto a descubrir que el objetivo del líder de los no muertos es más oscuro y peligroso de lo imaginado, y que solo hay alguien que puede detenerlos. Bueno, pues Amatella es la continuación de la historia desarrollada por Gárgola.
Y básicamente he de decir que en su momento, cuando terminé Gárgola, no tenía pensado continuarla. Tampoco me había cerrado en banda al hecho de hacer una secuela, de escribir una continuación, pero esperé un tiempo a que se me ocurriera una idea que realmente resultase interesante. No estaba dispuesto a escribir cualquier cosa para continuar la historia. Quería hacer algo que me resultase interesante y que resultase también coherente con lo que se había desarrollado en Gárgola. Entonces, Amatella básicamente sigue ahondando en la mitología vampírica que se empezó a vislumbrar en Gárgola. Y bueno, añade nuevos personajes y sobre todo pues una serie de detalles nuevos que pueden resultar muy interesantes para el lector. Si bien en Gárgola para contar algunas partes utilizo los flashbacks, en Amatella trabajo más con el tema de los saltos en el tiempo. Es decir, ya no solo hay saltos atrás, también hay saltos adelante en algunos momentos. Entonces me pareció muy interesante poder desarrollar la historia de esa forma para dar un desenlace que pudiera resultar novedoso, que pudiera resultar eh, impactante para el lector. Bien, ahora vamos a seguir con un pequeño vídeo sobre la última novela, sobre la conclusión, Fénix. El caos se ha apoderado del mundo. Finalmente, el plan del malvado líder vampiro se ha llevado a cabo, y miles de criaturas nacidas de su sangre se despliegan por todas partes para traer un nuevo y terrible orden mundial. Mientras el resto del planeta no haya la forma de hacer frente a tan inquietante ejército, en Naiva un grupo de valientes, comandados por Javier, se enfrenta a esos monstruos con pocas posibilidades de sobrevivir. Por otro lado, Sara y Carl, pese al inmenso dolor que les acompaña, viajan por Europa para encontrar a Alfred, un antiguo místico de la organización Rosencrantz, y pedirle ayuda como última esperanza para salvarle al mundo. Pronto descubrirán que llevar a cabo su misión supondrá un sacrificio mayor del esperado. Fénix, como he dicho anteriormente, es la obra que concluye esta saga, ¿no? Esta particular saga vampírica. Básicamente he de decir que cuando tuve la idea de escribir Amatella, la trama todo lo que es el argumento, pronto comprendí que no iba a poder desarrollarlo solo en una novela, que iba a tener que hacerlo en dos porque además había una parte que todavía no tenía muy definida. Entonces opté por desarrollar en Amatella la primera parte de esa historia, que la tenía más clara, y la parte que menos definida tenía, que menos clara tenía, pues la quise dejar para más adelante. Entonces Fénix se empezó a escribir cuando ya empecé a tener claro cómo iba a enlazar el desenlace de Amatella, todo lo que ocurrió ahí, todo lo que pasó ahí, todo lo dramático incluso que pudo llegar a ser, cómo conectar eso con la idea que yo tenía para acabar esta historia, ¿no? Esta trilogía. Tenía muy claro cómo quería acabarlo, pero no tenía claro cómo conectar el final de Amatella con el final que pretendía para Fénix. Una vez que se me ocurrió, pues bueno, ya me puse con ello y bueno, ya no solo era presentar también nuevos personajes, seguir con los tradicionales, sino se trataba también de aportar algunos detalles nuevos, ¿no? Sobre todo a la hora de contar la historia. El lector, sobre todo si ha leído antes Gárgola de Matella, cosa que recomiendo, pues notará algunos cambios y conforme va avanzando la trama, notará que hay algunos cambios importantes que tienen mucho sentido una vez que llegas al final. Fénix tiene ese título obviamente por algo muy significativo, o sea, los que ya hayan leído Gárgola de Matella y quizás sabiendo lo que es la criatura mitológicamente hablando, se pueden hacer una idea de qué va a pasar en un principio. Pero no solo vale eso.
hay algunas subtramas que permiten añadir una parte muy importante a la historia y que tiene sobre todo en su final, en el desarrollo final, lo que es la cúspide definitiva de la historia. El final quizás no guste a mucha gente. Creo que era el mejor final que se podía hacer, el más coherente teniendo en cuenta todo lo que había pasado. Y en fin, simplemente acabar diciendo que tanto Gárgola, Matei y Fénix desarrollan una historia que me ha ocupado 8 años escribir, y que, bueno, sobre todo esta última ha sido algo difícil de escribir porque tenía esa sensación de que debía despedirme de los personajes, porque igual más adelante vuelvo a escribir sobre vampiros, quizás no, pero lo que tengo claro es que esta historia se va a quedar así. Si vuelvo a escribir sobre vampiros o criaturas de terror, así, será algo completamente distinto, no tendrá nada que ver con esto. Además, el que lo lea sabrá por qué lo digo. Definitivamente no se, lo he hecho de tal forma que es imposible de continuar. Poco más que añadir. Ahora simplemente quería dejaros con un vídeo en el cual os cuento un poco sobre cuáles han sido mis principales influencias a la hora de escribir estas novelas. Primero quería mencionar la famosa novela de Bram Stoker, Drácula. Para mí es una referencia obligada en todo lo relativo a literatura de vampiros, y creo que todo aquel que desee escribir sobre ellos debe tener en cuenta esta obra. También, por supuesto, hay que nombrar a Anne Rice y sus novelas, centrándonos en este caso en Entrevista con el vampiro, Lestat, el vampiro y La reina de los condenados, de las famosas crónicas vampíricas que tanto han influido en la visión actual del vampiro. Otra influencia importante es el famoso cómic de Marvel, La tumba de Drácula, sobre todo en la época referente a Jim Collan y Mark Wolfman, imprescindible para todos los fans del cómic de terror y que tantas ideas ha aportado en mis historias. Por último, y no menos importante, quería mencionar también la serie de televisión Buffy cazavampiros, del genial Joss Whedon, una referencia en la televisión de terror que ha aportado múltiples detalles a la mitología vampírica pese a no tener mucho éxito en nuestro país. Podría mencionar también otras películas, series y libros relativos al tema, pero he de decir que no han tenido una influencia decisiva en las historias y en las tramas que he puesto en mis novelas. Bueno, pues ya acabamos. No quería despedirme sin antes mencionar que tanto Gárgola, Matei y Fénix están disponibles en Amazon, tanto en formato papel como en Kindle, y también podréis encontrar mi antología de relatos Castillo de Naipes, ¿de acuerdo? Con 15 relatos escritos por mí desde hace tiempo hasta hace pocos años, y bueno, pues que tratan diferentes temas. No solo hay terror, también hay muchos otros temas en estos relatos. Como digo, está disponible también a través de Amazon, tanto en formato papel como en Kindle. Y nada más. Para cualquier cosa que me queráis comentar, podéis hacerlo a través de este canal de YouTube en los comentarios, o también a través de Facebook o de Twitter. Un saludo y hasta otra.